Buenos días, todavía son días. Soy Carmen Margarita Rodríguez Cueva, presidenta de AMEPRES. Esta es una asociación sin fines de lucro que reúne a profesionales de la salud de todos los ámbitos y somos vinculante entre la industria, la academia, estudiantes y sobre todo, en este caso, del área de investigación. Trabajamos en pro y para ello, y esta es una gran oportunidad que tenemos de estar hoy aquí para enfocar nuestros esfuerzos en lograr toda esa vinculación, toda esa apertura y adherirnos a estos esfuerzos de las clínicas paliativas, del enfoque a los pacientes que tienen dolor para sumarlo a nuestros esfuerzos. Como inicio, bueno, yo tenía la definición del dolor que tiene la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada al daño tisular o potencial o bien descrita en términos de tal daño. El dolor es subjetivo y existe siempre que algún paciente diga que algo le duele. Existen dos tipos de dolor, el agudo y el crónico. El agudo, como ya lo hemos escuchado esta mañana, es el que aparece de repente, el agudo con poco tiempo de duración, y el crónico que persiste más de 3 meses o de forma permanente. Creo que muchos de los que estamos aquí tenemos dolor crónico de muchos años y nos duran 6 años y se repiten, pero esperemos que se resuelva en poco tiempo. De la escala de medicamentos para el tratamiento farmacológico del dolor, se recomienda utilizar la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, en la que se deben de utilizar los fármacos según la intensidad de dolor y la comorbilidad de cada paciente. Tenemos lo que son los escalones. El primer escalón, donde hablamos de analgésicos no opioides, los Zyners, paracetamol, metamizol. El segundo escalón, que son los opioides débiles como la codeína, la hidrocodeína, el tramadol, que pueden asociarse a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. El tercer escalón, los opioides potentes como la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la buprenorfina, que también se pueden asociar al primer escalón en determinadas situaciones. Y también la posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor. ¿Qué hablaré el día de hoy y sobre qué base vamos a platicar? Lo que es los medicamentos controlados y su entorno. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable de esos medicamentos que acabamos de hablar? Se basan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y también aplica la norma 059 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y también en la Ley General de Salud, el artículo 226, habla que los medicamentos para su venta y suministro al público se consideran los medicamentos tipo 1, que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en este capítulo de la ley, los que para comprarse requieren una receta médica que deberá retenerse en la farmacia, los tipo 2, y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo también con los términos señalados en el capítulo 6 de este título. El médico tratante podrá prescribir 2 presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de 30 días a partir de la fecha de elaboración de la misma. Los tipo 3 son aquellos medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica, que se podrá surtir hasta 3 veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión. El médico tratante determinará el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. Se podrá otorgar por prescripción médica en casos excepcionales autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes
cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias. El Reglamento de Insumos para la Salud, que nos dice en sus artículos 44 al 60, habla de los estupefacientes y psicotrópicos. En el artículo 44 habla de la obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con los estupefacientes y psicotrópicos, con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria y que solo podrán realizarse con fines médicos y científicos. Aquí hablamos de todo lo que es la cadena de fabricación, la cadena de comercialización de un medicamento, en este caso estupefaciente o psicotrópico. En el artículo 45 habla de la guarda y custodia de la materia prima o medicamentos que sean o contengan estupefacientes y psicotrópicos, que es responsabilidad de quien los posea y mismo que deberá contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los que deberá conservar durante un plazo de 3 años. El artículo 46 habla de los establecimientos públicos y privados que se destinen al proceso, importen, exporten o utilicen estupefacientes o psicotrópicos para uso humano, que contarán con libros de control autorizados por la Secretaría de Salud y con un sistema de seguridad para su guarda y custodia. El artículo 50 dice de quienes podrán prescribir estos medicamentos que solo pueden adquirirse con receta especial o con receta médica que debe retener la farmacia que la surta o con receta médica que puede surtirse hasta 3 veces. Los profesionales que a continuación se mencionan, siempre que ellos cuenten con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes, como son los médicos, los homeópatas, los cirujanos dentistas para casos odontológicos y los médicos veterinarios cuando los prescriban para aplicarse en animales. Todo esto, ¿quién lo regula? Como todos sabemos, COFEPRIS, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa, que se creó en el 2001 para encargarse del control y regulación sanitaria en el país y que es la autoridad competente para regular la importación, la exportación, la adquisición nacional, distribución y uso de los psicotrópicos, estupefacientes y también de precursores químicos y productos químicos esenciales. En esta entidad, en esta comisión, existe la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. Dentro de sus funciones se encuentran expedir los permisos de importación y exportación y de adquisición en plaza, la autorización de los libros de control, la autorización de uso y comercialización y también realizar las temidas visitas de verificación, las que ellos liberan o en su caso aseguran con sello y lacre las materias primas o los medicamentos y también dar el seguimiento a esta comercialización por medio de balances. La vigilancia sanitaria, que es lo que aplica estas visitas de verificación, y bueno, el dictamen de las actas generadas durante las visitas de verificación. También cuentan con los recetarios especiales para uso de medicamentos de la fracción 1 que hablamos y que los expide esta dirección y la misma comisión. Y habla también de su actuar en la comunicación y cooperación nacional e internacional. Dentro de la cadena de suministro tenemos, en base a esta regulación, la importación de la materia prima, que debe ser por quien esté facultado con una licencia sanitaria de proveedor, que cuente con un permiso de importación, pedimento y evidencia del desaduanaje, tenga facturas de compra del proveedor. El fabricante del medicamento también debe contar con una licencia sanitaria y con la factura de compra de la materia prima del medicamento. Dentro de esa cadena también están los almacenes de depósito y distribución, que contarán forzosamente con licencia sanitaria también como almacenes y la factura que ostente la posesión de estas materias primas o producto terminado.
factura de entrada y factura de compra de entrada y factura de venta de salida. Las farmacias, boticas o droguerías también deben contar con licencia sanitaria por manejar esos productos. Tienen que contar con un aviso de responsabilidad de farmacia, las respectivas facturas de compra del proveedor y las recetas médicas especiales u ordinarias para documentar la salida de los medicamentos. Dentro de los permisos de importación, exportación y adquisición en plaza, están basados en el aspecto internacional, en los artículos 194 y 289, y se manejan con los mismos permisos de importación que ya mencioné o exportación, que se solicitan en una ventanilla especial que se llama SISUS, que al día de hoy tiene muchos problemas en su operatividad. La COFEPRIS está muy preocupada en que los usuarios tengan la capacidad y el conocimiento para hacer uso de estas ventanillas y plataformas electrónicas que están implementadas, pero no están totalmente funcionando correctamente. También pues necesitamos un responsable sanitario, un área de seguridad y las previsiones anuales que se deben de informar de los consumos de materias primas. Para nacional, pues son los mismos requisitos, los permisos de importación, los descargos en los libros de control, la licencia y todos los requisitos que nos pide la COFEPRIS para funcionar. Contamos también con expedientes de importación, que son los que deben acompañar al momento de la llegada de las materias primas o producto terminado, que hablará del número y fecha del permiso de importación, nombre, cantidad, número de lote y fecha de caducidad del insumo, de dónde viene la procedencia, la compañía transportadora con su número de guía, número de factura, y copia al carbón con firma autógrafa del permiso de importación, original la copia de la factura certificada por el cónsul mexicano en el país de origen y copia del certificado de análisis del fabricante, así como la guía aérea y el pedimento aduanal. Esta información o expediente de importación estará disponible para la revisión de la agencia reguladora. Como sabemos, ahora están funcionando los dos aeropuertos de la Ciudad de México y el AIFA, pero el caso de narcóticos, de psicotrópicos, solamente pueden llegar al aeropuerto de Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pueden llegar también por Manzanillo, por Veracruz y por Nuevo Laredo. Antes de liberar el lote de la aduana, se debe solicitar a la asistencia de un verificador para enfajillar la mercancía por completo. Ya en el laboratorio, en el almacén donde se tengan las materias primas o producto terminado, se deben contar con libros de control, que son compilación de registros gráficos que pueden ser obtenidos por cualquier sistema autorizado, siempre y cuando contengan los datos necesarios para el control de los estupefacientes y psicotrópicos. Los establecimientos públicos y privados que se destinen al proceso, importen, exporten o utilicen estupefacientes o psicotrópicos para uso humano contarán con estos libros de control autorizados y con un sistema de seguridad para su guardia y custodia. Estos libros de control, los requisitos para tenerlos son contar con licencia sanitaria y ser aprobados antes de iniciar el manejo de estos medicamentos. Y también modificar por cambios en propietario, en razón social o en domicilio deben estar autorizados. Desde el punto de vista de fabricación y en base a la norma 059 de buenas prácticas de fabricación, el producto a granel es aquel que se encuentra en cualquier etapa del proceso de producción antes de su acondicionamiento primario. El intermedio es el que se obtiene durante etapas de la producción antes de convertirse en un producto a granel. Producto semiterminado, aquel que se encuentra en su base primario y que será sometido a etapas posteriores para convertirse en producto terminado. Y al final el producto terminado, que es la presentación final. El producto terminado se considera en cuarentena hasta que sean efectuados todos sus análisis y sea liberado por la unidad de calidad. El almacenamiento es igual, en base a la norma 059, habla de las áreas de almacenamiento en que los insumos o productos clasificados como estupefacientes y psicotrópicos deben contar con un área segregada, segura y con acceso controlado y restringido.
Se deben mantener registros de la transacción de medicamentos, ya sea en forma de facturas de compra o venta, y cualquier documento que ampare la entrega o recepción del medicamento en forma electrónica o en cualquier otra forma. Y deben efectuarse estos registros al momento que se realiza cada operación. Y debe realizarse periódicamente un inventario de las existencias. Las irregularidades detectadas en las existencias deberán investigarse, documentarse y, en el caso de los medicamentos controlados, reportarse a la Secretaría de Salud, a COFEPRIS. La distribución también aplica a la norma 059, en que todas las medidas adoptadas por los distribuidores deben asegurar que la identificación del medicamento no se pierda y que la distribución se realice de acuerdo a la información en el empaque secundario. El distribuidor debe utilizar todos los medios disponibles para reducir al mínimo el riesgo de que medicamentos falsificados entren en la cadena de suministro. Todos los medicamentos distribuidos en el mercado deberán de contar con un registro sanitario. Los distribuidores deben asegurar que se suministren medicamentos a almacenes o farmacias que cuenten con aviso de funcionamiento o, en su caso, licencia sanitaria, para el caso de controlados. En relación con las entregas que contienen medicamentos que requieren condiciones especiales, como estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el distribuidor debe mantener una cadena de suministro seguro y protegido para esos productos de conformidad con los requisitos que estamos hablando de la regulación. Deben establecerse sistemas de control adicionales en el lugar para la entrega de estos productos y debe haber un protocolo para hacer frente a la ocurrencia de cualquier robo. Los medicamentos que estamos hablando, narcóticos psicotrópicos, también deben destinarse a destrucción cuando sea ya necesario. Deben ser identificados, segregados y manejados de acuerdo con un procedimiento escrito y debe ser por una empresa autorizada por la Semarnat, y los registros de todos los medicamentos destruidos deben conservarse por un periodo de 5 años y deben de contar con la autorización para destruirlos por la Secretaría de Salud. La comercialización de medicamentos que contienen sustancias controladas, como un resumen, en la materia prima y en producto terminado, los clasificamos según el artículo 241 de la Ley General de Salud en la fracción 1, que es la receta médica especial, que la cantidad máxima prescrita por día debe ajustarse a las especificaciones del medicamento y tiene una vigencia por no más de 30 días. Se surte y se retiene la receta médica. La fracción 2, que es la receta médica ordinaria, que se surte máximo 2 presentaciones del mismo producto y se retiene la receta. Y la fracción 3, que es la receta que se puede surtir en la cantidad que el médico haya prescrito y podrá surtirse hasta 3 veces con una vigencia de 180 días. Hay también un recurso que ya lo habló la doctora Vicencio, de los recetarios especiales, que a veces los médicos les da miedo utilizar, que estos los expide COFEPRIS y tiene que solicitar ese permiso para utilizar recetarios especiales con código de barras para prescribir estupefacientes y que se entregan por parte de la Secretaría de Salud. Y aparte de la receta médica especial, tenemos las otras que ya mencionamos para fracción 1, para fracción 2 y para fracción 3. Para la receta médica especial para fracción 1, en la farmacia se debe consultar en el portal de COFEPRIS el estatus de la receta, si es válida o no válida y si ya ha sido o no surtida. Cuando la farmacia surte la receta, el médico recibirá un correo electrónico de notificaciones@cofepris.gov.mx de que está tomando nota de esa receta que acaba de surtir. Para todo el incumplimiento de estos preceptos de la Ley General de Salud y de las disposiciones que emanen de ella, hay sanciones que ahorita no vale la pena mencionar, pero bueno, como todo en la reglamentación hay obligaciones, hay responsabilidades, hay derechos, pero también hay sanciones. Todo este manejo regulatorio complicado, aburrido, que no todos conocemos, pero que debemos conocer, nos pone a la industria en situaciones muy complicadas por los tiempos que ocupa cumplir con todas esas disposiciones.
aun y cuando se cumplan perfectamente los requisitos. Tiempos largos de autorizaciones, tiempos innecesarios que podrían eliminarse, retención en la aduana indebidamente porque no se tiene el conocimiento de las personas que manejan la llegada de estas materias primas y las retienen hasta que alguien o alguna presión los obliga a emitir la resolución, o en su caso a veces las lacran y se van a destrucción. Y también en el día a día de la industria farmacéutica, al obtener todos estos permisos de recetarios especiales, de permisos de importación, de registros sanitarios de productos con sustancias controladas para el alivio del dolor, toda esta cadena, toda esta reglamentación, hay tiempos que podrían reducirse, que como asociación en AMEPRES trabajamos continuamente en ello, en cursos, en capacitación, pero que en esta oportunidad vemos una gran necesidad de aliarnos con todas estas clínicas paliativas del dolor, con todas estas asociaciones que trabajan por el dolor, para que podamos nosotros también contribuir a toda esa reglamentación, todas estas leyes, cumplimientos, requisitos, podamos revisarlos en una nueva oportunidad que tengamos con cualquiera de las dos candidatas que están para el gobierno, tener oportunidad para presentar propuestas que estamos preparando para facilitar, para desregular, para no sobreregular, y que a fin de cuentas que lo que nos mueve en este foro sea contar con medicamentos oportunos para el dolor, para los cuidados paliativos que necesitan los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Química Rodríguez Cueva, por esta presentación, que bueno, yo considero no solamente un poco aburrida, sino también que la legislación vigente en relación a medicamentos es inoperante, burocrática y caduca, porque seguramente quienes hacen esta reglamentación nunca han visto un paciente, nunca han enfrentado el dolor en alguien que tiene que ser atendido, nunca han estado en un hospital, no saben lo que es el sufrimiento del ser humano. Entonces nosotros tenemos que ir contra esto, no podemos permitir en esta crisis de representación y crisis de capacidad resolutiva que esto siga sucediendo, porque nosotros lo fomentamos al seguir toda esta serie de reglamentaciones. Tiene que ser una reglamentación fácil, una reglamentación que sea dinámica y acorde a los tiempos que vivimos, porque si este tipo de reglamentaciones lo impusieran a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, México no tendría la cantidad de pacientes con sobrepeso y obesidad que tenemos, ni con diabetes mellitus, ni con cardiopatía isquémica, ni con cáncer. Entonces, para mí es muy, esto lo digo a manera personal, es preocupante ver toda esta serie de reglamentación que, bueno, no tiene una razón de ser de lo complejo y burocrática que es. Y esto obviamente entorpece y limita la atención de los pacientes. O sea, 270 kilos de un opioide no puede atender ni ser suficiente para 130 millones de habitantes. Si fuéramos 1,000 habitantes, pues sí, pero somos 130 millones. Y como les decía, cada vez más enfermedades crónico-degenerativas que requieren, no solamente el cáncer, sino esas enfermedades que requieren de atención y cuidados paliativos. Entonces, en este tiempo que vamos del foro, bueno, ya vimos que el diagnóstico está. Ya sabemos, ¿no? No hay lo suficiente ni lo necesario. Ya sabemos que hay modelos exitosos, lo que está haciendo la doctora en el ISSSTE, lo que hace la doctora Argelia Solares en el Instituto Nacional de la Nutrición, lo que hace el maestro Plancarte y el doctor Jorge Guajardo cuando estuvo ahí en el Instituto Nacional de Cancerología, lo que hace el Seguro Social, lo que hacen muchas instituciones. O sea, ya está, pero esto es lo que nos traba y lo que evita, entre otras cosas, que esto no pueda seguir adelante. Y bueno, ya para dar por terminado nuestro simposio, está con nosotros el doctor Ángel Juárez Lemus. Él es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, y el tema a tratar es la anestesiología enfocada al manejo del paciente con dolor crónico.